Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos para esta didáctica del álgebra lineal que estamos diseñando y preparando para los estudiantes de Ingeniería Agropecuaria de nuestra Universidad de Antioquia y para cualquier parte, para cualquier persona que quiera aprender álgebra lineal en el mundo. Pues siempre una secuencia que va desde la lectura al módulo 4 del texto de álgebra lineal de Clara Elena Mejía Laverde, y luego construir una presentación de tableta digital de los ejercicios, de los ejemplos propios de este módulo, el desarrollo para mostrar cómo hacer los procesos, para desarrollar habilidades procedimentales, y un video de apoyo a la lectura de este cuaderno Júpiter desde acá, para enseñar a experimentar y a aprender desde el desarrollo del pensamiento computacional estos conceptos de álgebra lineal de este módulo 4, que es sobre base y dimensión. Está el programa del curso y aquí vamos para el módulo. Entonces, en este módulo 4 se llama, este no es el de base, el de base y dimensión es el 5, ese es el de independencia lineal. Ya en el 3 habíamos visto combinación lineal, ahora vamos a, desde la combinación lineal, ver cuándo tengo unos vectores que son dependientes linealmente y eso que implica en cuanto a lo que el espacio que ellos generan, y cuando hay independencia lineal. La autora nos presenta estos dos gráficos de la derecha, mostrándonos en R3 a dos vectores B1 y B2 y al plano que pasa por el origen generado por ellos. Y también nos muestra acá a un vector B1 y un vector B2 que son linealmente dependientes y generan entonces una recta en el espacio. Entonces, que la independencia lineal genera un plano de dos vectores, genera un plano en R3. Esa independencia se va a ver como vectores no paralelos en R3, mientras que si ellos son paralelos o linealmente dependientes, pues entonces lo que ellos generan nada más es una recta. Si son independientes genera plano, y si son dependientes genera recta. Nos quiere mostrar eso, y yo acá les agregué entonces en el cuaderno esa visualización que permite ver esos espacios generados y poderlos visualizar de manera interactiva acá. Entonces aquí está un vector y su generado. Lo que aquí yo quisiera es los dos vectores B1 y B2 a la izquierda. Entonces voy a cambiar el prompt para que en este caso siempre me pide a la izquierda el vector B1 y B2 linealmente dependientes, y aquí vemos a B1 y B2 naranja y lila, no paralelos, por lo tanto linealmente independientes, y el plano generado por esos dos vectores. Entonces la independencia lineal hace que como que se genere más, que el espacio sea más grande, el espacio generado. Eso lo podríamos ver como en este ejemplo interactivo. Entonces aquí voy a cambiarle, mejorarle el prompt de generación de este gráfico que hice con ChatGPT, y acá él nos da toda la explicación para eso. Y aquí subo para el prompt para decirle que dame una visualización con Plotly de dos vectores. Entonces acá lo editamos, y es que queremos es la visualización con Plotly de dos vectores B1 y B2 en R3 en el espacio, y en la recta generada por ellos. Bueno, los vectores B1 y B2 paralelos en R3, y la recta generada por ellos, y al lado derecho de este gráfico, el de dos vectores de R3 no paralelos, el de dos vectores B1 y B2 en R3 no paralelos, y el plano determinado por esos vectores, y el de dos vectores en R3 no paralelos, y el plano determinado por ellos, incluyendo en cada paso los ejes coordenados de diferentes colores a los espacios generados. Aquí es visualización. Entonces mejoramos ya nuestro prompt, y Plotly, que es una librería asociada a Python, que nos permite esta interactividad de poder girar las imágenes. Y aquí ya lo mejoramos para poder que nuestra presentación
sea cada vez más de acuerdo a lo que didácticamente se pretende enseñar, de la mano de la profesora Clara Elena Mejía Laverde, el desarrollo del pensamiento computacional y también la orientación para ingeniería agropecuaria de estos saberes a la ciencia de datos, precisamente para optimización de procesos agrarios. Entonces acá ya nos da el código, que ya lo generó todo. Entonces ya aquí, bueno, me faltó también el prompt, que los vectores la cabeza sea en punta. Entonces aquí también para la próxima le voy a poner que los vectores, aquí, los vectores debes representármelos con punto final, en forma de flecha. No que me lo ponga en punto. Y ya, bueno, hay otra cosa que quiero que siempre ponerle, es que él delimite las expresiones matemáticas con signo de dólar. Ese también, que no se me olvide esa. Pues que y delimita las expresiones matemáticas con signo de dólar. Y el dólar, aquí, dólar, ponemos este. Y bueno, entonces aquí, eso todavía se puede mejorar aún más. Pues acá voy a decirle enviar para que no lo actualice mejor, y ya seguimos con la lectura para dejárselos listo para la lectura de este módulo, pero desde el cuaderno Júpiter, desde una lectura experimental. Esta es una lectura más pasiva. Entonces el tema es independencia lineal. Los contenidos entonces son la definición y ejemplos de conjuntos linealmente independientes o LI y linealmente dependientes o LD, y la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3, que vamos a ver que esa dependencia se ve como vectores alineados o paralelos. La dependencia en R3 se ve como vectores alineados o paralelos, y la independencia como vectores, dos vectores no paralelos. Y las propiedades que la independencia lineal tiene, eso es lo que vamos a ver, con los objetivos de establecer los conceptos de dependencia e independencia lineal, interpretar geométricamente el significado de la dependencia lineal en R3 y vincular la teoría de espacios vectoriales con los sistemas de ecuaciones lineales y los determinantes. Las preguntas básicas es cuándo un conjunto es LD y cuándo un conjunto es LI, y qué significa que un subconjunto de tres vectores de R3 sea LD, y si tiene sentido hablar de un vector LI, y también por qué los conceptos de independencia y dependencia lineal se vinculan con la solución de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver cómo esa independencia o dependencia lineal está vinculada con la solución de sistemas homogéneos o de término independiente cero. Y la introducción, entonces, en este módulo, pues, en el módulo anterior, el módulo 3, vimos que pueden tenerse infinidad de conjuntos generadores de un espacio vectorial. Es claro, por razones de economía, que lo que se desea es hallar el conjunto generador más pequeñito posible para los espacios vectoriales. Para lograr eso se requiere el concepto de independencia lineal. Entonces, la independencia lineal me va a permitir construir el generador más pequeño para el espacio vectorial, y mostraremos el significado de independencia lineal y su relación con la teoría de sistemas homogéneos de ecuaciones y determinantes. La definición y ejemplos de conjuntos linealmente independientes y linealmente dependientes es la que vamos a ver aquí en esta subsección 4.1, en la que empezamos con esta definición 1, sean B1, B2 hasta Bn, n vectores diferentes de un espacio vectorial B. Se dice que los vectores son LD o linealmente dependientes si existen n escalares, no todos cero, tales que esa combinación lineal definida por esos escalares de los vectores B1 y B2 hasta Bn me construye al cero. Es decir, que el cero, cuando hay dependencia lineal, el cero se deja escribir
como combinación lineal de los vectores B1, B2 hasta Bn de una manera no trivial, es decir, de una manera en la que alguno de los escalares sea no diferente de cero. Sabemos que el cero se puede construir como combinación lineal de cualquier colección de vectores tomando los escalares nulos, pero en este caso será linealmente dependiente si esos escalares no tienen que ser todos cero. Entonces, si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que entonces son linealmente independientes. Es decir, que estos son conceptos opuestos. Es decir, que si es LI, entonces no es LD. Es decir, la ecuación C1B1 más C2B2 hasta CNBN igual 0 es válida solo si C1 igual C2 igual a 0. Es decir, que la independencia lineal se define como cuando yo de una colección de vectores no puedo encontrar escalares algunos diferentes de 0, de tal manera que la combinación real representa o reproduzca el 0. Es decir, cuando serán linealmente independientes, cuando esa combinación lineal tiene que ser la trivial. La combinación lineal que reproduce el 0 tiene que ser la trivial, es decir, en la cual los escalares son 0. Es decir, cuando es posible que los escalares de esa combinación lineal que reproduce el 0 sea alguno diferente de 0, será LD. Y cuando tienen que ser esos escalares todos nulos, entonces es LI. Y si los vectores B1 y Bn son distintos y formamos el conjunto A igual a B1, B2 hasta Bn, entonces también decimos que el conjunto A es LD o LI según sea el caso. Entonces ya no hablamos de conjuntos LI o LD, sino de colecciones de vectores LI o LD, sino de conjuntos de vectores LI o LD. Es claro que la ecuación 1, esta que tenemos acá, esta, en la que expresamos el 0 como combinación lineal de n vectores, siempre se satisface si elegimos todos los escalares C1 hasta C1, C2 hasta Cn iguales a 0. Lo importante es ver si es posible satisfacer la ecuación con al menos uno de los escalares diferente de 0. Como ejemplos, entonces en R3 sea A igual a los vectores, al conjunto formado por 3 vectores, 1, 7, menos 2, menos 1, 1, 0 y 3, 5, menos 2. Y veamos si A es el LD o LI. En la solución, comenzamos planteando la ecuación C1 por el primer vector, más C2 por el segundo vector, más C3 por el tercer vector, igual al vector 0 de R3, al 0 de R3, que es la tripleta de ceros. Lo cual, igualando las componentes en ambos lados de la ecuación, nos da este sistema. Entonces, si aplicamos las operaciones de multiplicación por escalar, suma en R3 y el criterio de igualdad en R3, entonces te llevamos a este sistema de 3 incógnitas y 3 variables, un sistema cuadrado. Y homogéneo porque el vector de términos independientes es 0. Es decir, es un sistema que se puede expresar así como AX igual 0, donde X es el vector cuyas componentes son los escalares de la combinación lineal. Y la matriz de coeficientes del sistema es esta de acá. Aquí le sacaron la matriz de coeficientes a partir del sistema. Y se reduce por medio de operaciones elementales a esta matriz. Con operaciones elementales llegas a esta. Entonces así miras que obtuviste 2 pivotes y una variable libre. Cuando tenemos una variable libre, recuerda que existe y la última es nula. Entonces el sistema va a tener infinitas soluciones. Entonces ese conjunto va a ser LD, porque lo que quiere decir eso es que si hay infinitas soluciones, es que hay infinitos vectores de componentes C1, C2 y C3 que me dan los escalares para la combinación lineal que reproduce el 0. Entonces alguno tiene que tener alguna componente no nula. Eso implica que entonces el conjunto va a ser LD. Es así, aquí también lo acabamos de poner. Ponemos a C1 en términos del parámetro, que va a ser C3, a C2 en términos del parámetro, y a C3, que es el parámetro. Entonces así podemos ver que la fila nula de esta matriz nos indica que el sistema tiene infinitas soluciones, es decir, hay soluciones con X distinto de 0 cuando C3 es distinto de 0 y por tanto A es LD, como les decía. Ahora lo vamos a hacer con P2 y también les voy a agregar un videito en el que apoye a todos los estudiantes en cuanto a cómo resolver con Gauss-Jordan un sistema 3×3.
En general, un sistema M por N, utilizando Gauss-Jordan, es el algoritmo. Entonces, escribir el algoritmo de Gauss-Jordan con cuaderno y con pizarra, de las dos maneras, para poder apoyar el aprendizaje de todos mis estudiantes en álgebra lineal y cualquier persona en el mundo que lo requiera. Y ahora ya el segundo ejemplo ya es en P2, que P2 es el conjunto de los polinomios, el espacio de vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2. Y aquí tenemos un conjunto B de vectores menos 1x2, 2 más x2 y x2. Entonces tengo tres vectores de P2. Uno es un polinomio de grado 2, otro es un polinomio de grado 1 y otro es un polinomio de grado 2. Hay que ver si B es LD o LI. La solución, entonces, ponemos otra vez, escribimos ya que la combinación lineal de estos vectores, de estos polinomios, en términos de los coeficientes que vamos a buscar, C1, C2 y C3, que reproducen el vector 0 de P2. Y el vector 0 de P2 es aquel en el que el término independiente es 0, el término lineal es de coeficiente 0 y el término cuadrático es de coeficiente 0. Y así, con esta igualdad, efectuamos la multiplicación aplicando propiedad distributiva para multiplicar sus escalares por los polinomios y sumamos términos semejantes al lado izquierdo y luego el criterio de igualdad de polinomios, que recuerden que los polinomios son iguales si y solo si los coeficientes respectivos lo son. Entonces así llegamos a un sistema 3×3, pero un sistema más sencillo porque podemos, mira que tenemos la primera ecuación en términos de C1 y C2. Ya aquí con esta hallamos que C2 tiene que ser 0 y ya aquí con esta C1 más C3 tiene que ser 0. Entonces aquí ya el que C2 sea 0 implica que al sustituir en la primera, entonces esto que es 0 hace que menos C1 sea 0. Es decir, y la única manera de que el inverso aditivo de C1 es de 0 es que C1 sea 0. Entonces así ya tengo C1 y C2 nulos. Y C3, pues, y si C1 es nulo, pues en esta ecuación 3 ya nos permite deducir que C3 también tiene que ser 0, porque 0 más C3 igual 0, pues implica que C3 es 0. Entonces así vemos de que la única solución del sistema es aquella en la que los tres coeficientes son nulos. Es decir, el conjunto es LI porque esa combinación lineal que reproduce el vector 0 de P2 es necesariamente la trivial. Es necesariamente la trivial, porque no encontramos más soluciones para el sistema. Las proposiciones, entonces, en este tema van a ser dos vectores en el espacio vectorial B, son LD, si solo si uno de ellos es un múltiplo escalar de otro. Entonces así, un conjunto va a ser LD si alguno de ellos se deja escribir en términos de los demás. Es decir, como combinación lineal de los demás. Bueno, en este caso es más sencillito, el conjunto va a ser LD si alguno de los vectores es múltiplo escalar de otro. Es decir, en el que un vector se deja escribir como múltiplo escalar de otro. Entonces el conjunto así va a ser LD porque hay dos que dependen. Porque hay dos que son paralelos. Y paralelos implica dependencia lineal. Todo conjunto que tenga como elemento el módulo de un espacio vectorial va a ser LD. Eso también va a ser porque entonces podemos ver, escribirlo y ver que el vector 0 se deja escribir de manera no trivial como combinación lineal de unos vectores que tienen al 0. Entonces cada vez que el vector 0 está en un conjunto, ese conjunto ya va a ser LD. También es una diferencia de este otro, porque el 0 siempre es múltiplo escalar de cualquier otro. Y si hay uno que es múltiplo escalar del otro en un conjunto, pues ya vimos por esta proposición 1 que entonces el conjunto es LD. Y aquí, todo conjunto unitario cuyo elemento no sea el módulo es LI. Entonces, todo conjunto unitario, es decir, un solo vector, cuyo elemento no sea el módulo, entonces, es decir, todo vector no nulo siempre constituye un conjunto LI. Si el vector es no nulo, el conjunto es LI. Y la interpretación geométrica de la dependencia lineal en R3. Entonces, supongamos tres vectores V y W que sean vectores LD en R3. Entonces vamos a ver cómo son tres vectores LD en R3. Entonces existen escalares C1, C2, C3, no todo 0, tales que C1U más C2B más C3W reproduce el vector 0. Es decir, si son LD con estos escalares no nulos por la definición de LD.
La definición del LD me implica que esos vectores tengan alguna combinación no nula que represente al cero, o que pueda obtener el cero de manera no trivial como combinación lineal de ellos. Entonces, suponga que uno de ellos, que el tercero es el que no es cero. Entonces así, el W, si despejas, si C3 no es cero, puedes despejar a W en términos de, o como combinación lineal de U y B. Es decir, que W va a ser alfa veces U más beta veces B. Vas a poder hacerlo vas a poder despejarlo utilizando las propiedades de espacio vectorial. Entonces, entonces así usted mostró que el ser LD hace que uno de ellos se pueda escribir en términos de los otros. Ahora entonces veamos entonces que U, B y W entonces son coplanares, porque si W se deja escribir como múltiplo escalar de ellos, entonces W está en el plano generado por ellos, entonces son coplanares. Y eso lo confirma el que usted haga el producto mixto, W.U por B, W.U por B. Entonces, porque miren cómo se hace pues propiedades del producto escalar, bueno, en este caso, aquí aquí de aquí a acá, sustituimos a que W es alfa veces U más beta veces B, es decir, que W es combinación lineal de U y B. Aquí sigue el producto vectorial entre U y B. Y aquí ya aplicó distributividad del vector con respecto a suma de vectores. Bueno, que el producto escalar distribuye para sumas. Entonces, aquí el producto escalar lo distribuyó y ya muestra que le quedó U por el producto escalar de U por B, que eso es claramente 0, porque siempre el producto escalar es ortogonal a cualquiera de los factores. Entonces aquí esto le quedó 0. Entonces así muestra que el producto mixto, el producto escalar entre, el producto escalar de uno por el producto vectorial de otros, eso lo llamamos producto mixto. Si el producto mixto es 0 es porque los tres son o están en un mismo plano. Entonces, recuerde que tres vectores del espacio son coplanares si solo si el producto triple o producto mixto es igual a 0. Y eso es porque U cruz B y B.U cruz B son iguales a 0. Claro, porque el producto escalar es ortogonal a cada uno de los factores. Es decir, y si son ortogonales, entonces el producto punto entre vectores ortogonales van a ser 0. En conclusión, entonces V y W son tres vectores LD en R3, entonces ellos son coplanares. Entonces así, en conclusión, si tres vectores son LD, entonces ellos tienen que estar en el mismo plano. Esa es la conclusión en este caso de este razonamiento. Si ellos son LD, entonces ellos están en un mismo plano. Será cierta la recíproca de la implicación, que si están en el mismo plano, entonces serán LD. Es decir, que si tengo V y W, tres vectores coplanares en R3, entonces ellos son LD. Esa es la pregunta. Entonces, que uno ver si eso pasa. Y tres vectores en un plano siempre van a ser LD, porque siempre para un plano nada más se necesita generarlo con dos. Entonces, al ponerle un tercero del mismo conjunto, él va a ser combinación lineal de los otros dos que se constituyen generadores del todo el plano. Entonces eso, y si uno se debe escribir en términos de los otros, es LD. Entonces el recíproco también es cierto. Y como propiedades, entonces, teorema 1, un conjunto de n vectores en Rm siempre será LD. Entonces, pero si n es mayor que m, es decir, un conjunto de n vectores en Rm siempre es LD si n es mayor que m, es decir, cuando tenga n vectores en un espacio Rm y ese número de vectores supera la dimensión, entonces el número de vectores siempre será LD. Entonces, ese número de vectores siempre será LD. Si tengo entonces un conjunto de vectores en un espacio de dimensión 2, y si tengo 3, entonces ellos van a ser LD. Esa es la cosa. Si tengo 3 vectores en un espacio 2 dimensional, entonces esos van a ser LD. Aquí nos muestra la demostración, que no es lo que más nos interesa en este curso, sino entender las ideas y aplicarlas en ingeniería agropecuaria con enfoque hacia la ciencia de datos. Ahora el corolario. Un conjunto de vectores ley NRN contiene a lo más n vectores.
un conjunto de vectores LI NRN contiene lo más n vectores. Eso es una consecuencia de eso. Entonces, que para poder que un conjunto sea LI NRN, que un conjunto sea LI NRN, tiene que ser que ese conjunto tenga un número de vectores menores o iguales que la dimensión. Menores o iguales que la dimensión. No puede superar la dimensión, por lo que vimos antes, porque si la supera, entonces ya se le dé. Y el teorema 2 es que si tengo una matriz de m por n, mira aquí ya especificadas, explicitando sus componentes, entonces las columnas de A, consideradas como vectores, son LD si solo si el sistema AX igual 0 tiene soluciones no triviales. Entonces así, las columnas de una matriz van a ser LD si solo si el sistema homogéneo definido por esa matriz tiene soluciones no triviales. Entonces, LD si tiene el sistema homogéneo asociado soluciones no triviales. Y el teorema 3 es si tengo n vectores nRn y a una matriz cuadrada de n por n cuyas columnas son esos n vectores, entonces esos vectores, esos n vectores son LI si solo si la única solución del sistema homogéneo a x igual 0 es la trivial. Entonces, ya en el caso de que tengas n vectores nRn y con ellos construye una matriz cuadrada, entonces esos vectores van a ser LI si solo si esa matriz A induce un sistema homogéneo de solución única, y cuando un sistema homogéneo tiene solución única es porque es la trivial. Miren que acá en este es si tengo entonces una matriz de m por n, entonces las columnas de A consideradas como vectores en LD, bueno, como vectores son LD si solo si este AX igual 0 tiene soluciones no triviales, pero ya estas por matrices no cuadradas. Bueno, entonces acá el cuarto va a ser sea una matriz cuadrada de n por n. Entonces el determinante de ella es no nulo si solo si las columnas de A son LI. Así podemos vincular el concepto de determinante con la independencia lineal. Entonces una matriz cuadrada, el determinante es diferente de 0, hace que podamos decir que las columnas de esa matriz serán linealmente independientes. Y el teorema 5 nos dice que todo conjunto de n vectores LI NRN genera Rn. Si tengo n vectores LI NRN, ya tengo un generador. Entonces, el número de vectores, si tengo un número de vectores LI NRN, ya tengo un generador de todo Rn. Si tengo n vectores LI NRN, entonces ya tengo un generador de todo el espacio Rn. Y acá, aquí ya nos termina la demostración de esto. Y ya en el sexto tenemos sea S un conjunto con n vectores en un espacio vectorial B. LS va a ser LD si solo si existe al menos un vector de S que se pueda expresar como combinación lineal de los restantes. Ese también es muy bueno porque está diciendo pues el conjunto es LD porque hay al menos uno que depende de los demás, es decir, que se pueda expresar como combinación lineal de los demás. Entonces eso también nos va como muy de la mano de la intuición en cuanto a que algo depende de otros. Entonces aquí el conjunto es LD porque al menos se encuentra uno que depende de los otros. Y bueno, aquí está la demostración. Y la observación es que si un conjunto S, si un conjunto S es LD y genera un espacio vectorial B, ese conjunto que resulta de eliminar en S un vector que sea combinación lineal del resto de S, también va a ser un generador del espacio vectorial. Entonces así, eso nos va diciendo que entonces un conjunto generador se puede ir quitándole vectores hasta que ya tengamos un conjunto más pequeñito que siga generando el espacio. ¿Y cuáles le vamos quitando? Los vectores que sean combinación lineal de los restantes. Entonces, en el ejemplo 3, vemos que sea un conjunto S con 4 vectores en R4. Y que esos sean así, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 2, 1, 1, 0 en R4. Y sea W el generado por ellos, por todos los vectores. Entonces, aquí nos dice la autora que B4 es la suma del primero y el segundo. El primero y el segundo, B4 es dependiente de estos dos. Entonces, ese conjunto va a ser LD, por lo que vimos antes. Y por lo que vimos en el teorema anterior, entonces, si ese conjunto es LD, si el cuarto es combinación lineal de los dos primeros, entonces él se puede eliminar del conjunto para seguir generando lo mismo. Entonces,
W generado por S1, con S1 ya solamente con 3 vectores. Bueno, entonces ese espacio W que era generado por S también va a ser generado por S1, que ya no tiene sino 3 vectores. Es decir, que nos va mostrando efectivamente que uno puede ir reduciendo un conjunto generador. Uno puede irlo reduciendo hasta que quede lo mínimo que siga generando todo el espacio. Y lo mínimo que siga generando todo el espacio va a ser el LI. Y ahí termina entonces la presentación de este módulo. Pues les recomiendo entonces hacer todos los ejercicios. Aquí mostrando, por ejemplo, por inspección o observación, si los vectores son linealmente dependientes, que uno sepa hacer eso. Miren que acá tenemos U1 igual a 2, 3 y U2 igual a menos 4, menos 6. Y mire que si multiplica este vector por menos 2, obtiene este. O sea que el segundo es un múltiplo escalar del primero. Entonces ellos son LD en R2, porque si uno es múltiplo escalar del otro, es LD. Por lo que vimos antes también. Y así observas para los demás y tienes una colección entonces de 28 ejercicios para entrenar sobre el concepto de independencia lineal. Recuerda que entonces en los que haya demostración, en realidad lo que vamos a hacer es verificar el hecho en casos particulares. Entonces aquí si le dicen V y W son 3 vectores coplanares en R3, entonces demuestra que ese conjunto es LD. Entonces usted no simplemente va a mostrar, coge 3 vectores que sean coplanares en un espacio y muestra que ese conjunto va a ser LD. Entonces simplemente lo verifica. Entonces vamos y haces el trabajo de construir 3 vectores coplanares en R3. Entonces tome una ecuación de un plano y de ahí saque 3 vectores que satisfagan esa ecuación, y así va a tener 3 vectores LD, y después muestra que, bueno, así va a obtener 3 vectores del plano, y después muestra con los procesos que hemos visto acá que ese conjunto tiene que ser LD. Muchas gracias.